Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con los arquitectos López. Gabriel, Hola, Kimberly, muchísimas gracias por recibirnos. para sus órdenes, con mucho gusto. Por favor, platíquenos en qué parte del mundo nos encontramos. Ahora estamos en el fabuloso estado de Morelos, con el mejor de los climas, sinceramente. Bueno, nosotros estamos acostumbrados aquí al calorcito de Morelos. Entonces, es un lugar súper agradable. A nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en este paraíso, es es un disfrute de nuestra profesión. En el fraccionamiento de Lomas de Cocoyoc. Excelente. Bienvenidos, jóvenes. Platíquenos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy. Ahorita tenemos aquí a una casa que diseñamos hace 3 años. Nuestros clientes nos pidieron que les hiciéramos este proyecto, como siempre, de acuerdo a sus muy particulares y especiales necesidades. Y como podrán apreciar, es una casa con una fachada muy actual que tiene sus detalles interesantes, como podrán apreciar el detallito de la moto, que era un punto que nuestro cliente no quiso dejar pasar. Para ¿Qué, que qué les dijo? Cuéntenme, ¿cómo fue la solicitud? Tengo una moto muy importante para mí. la parte principal de mi vida. Sí. No, pero sí es algo que él disfruta mucho y que quisiera tener siempre a la mano. Y dice, yo lo necesito tener aquí al frente, a la mano y disponible. Entonces se le diseñó el nicho especial para su entretenimiento, para su gusto, y resultó ser un punto focal del diseño de la casa. Le conocen a la casa como la casa de la moto. De hecho, sí, finalmente ya se hizo ahorita popular porque es la casa de la moto. Sí es un punto que la ha distinguido favorablemente a final de cuentas, porque pues no tiene nada malo, al contrario, es un punto que la distingue muy favorablemente. Claro. ¿Y cómo funciona el sistema? Porque ¿se corren estas puertas o abaten? No, ¿O está son... la puerta corrediza aquí en Ok. en esta sección donde está el estacionamiento. Nuestro cliente accede por el estacionamiento, Ah, claro. recorre su puerta, que ahorita, bueno, está cerrada, pero recorre su puerta y ya puede disponer de su moto. La Ya. saca, sale, la disfruta, regresa y la guarda protegida y a la vez, pues la luce. Excelente. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno es de 690 metros cuadrados aproximadamente. Es un Ok. terreno, vamos a pensar, estándar de la zona, pero aparte con muy bonita orientación. Es ¿Cuál es un la terreno que fue orientación? muy favorable. Sí. Bueno, a ver, vamos adivinando, jóvenes. Ustedes que ya tienen muchos años en el canal, fíjense, son las 4 de la tarde aproximadamente Ujú. y el sol está impactando poquito ahí. Ajá, ¿Qué está orientación dándole a la solar? fachada, pero la fachada es la parte que ahorita nos protege del asoleamiento. En esta zona, las casas se disfrutan en las terrazas, las casas se disfrutan en el jardín. eh, y afortunadamente nuestro cliente tuvo la orientación apropiada, que a final de cuentas como arquitectos tenemos que buscarla siempre. Pero su terraza en este momento y después de las 12 de la tarde está sombreada Ok. y se disfruta perfectamente. ¿Y entonces qué orientación es? ¿Es poniente? Sí, de hecho, sí, la fachada es poniente, poniente, Norponiente, ¿verdad? norponiente más o menos, Si sí. no es un poniente franco. No, ya ve que, bueno, ya ves que las orientaciones van variando, pero norponiente. Y la fachada posterior es sureste, más o menos, algo así, pero con un clima y una sombra que le permite disfrutar mucho a nuestros amigos. Me gusta mucho todo, la zona jardinada. ¿El recorrer la casa fue una decisión o una No, no, no. obligación? Son restricciones de la zona donde Ok. estamos. Todo el fraccionamiento tiene la obligación de dejar 5 metros libres al frente y dentro de ellos está incluido el estacionamiento.
pero todas tienen que tener esta parte de jardín. Entonces, a final de cuentas, hay que aprovecharlo. Claro. Es estético, es ambiental, es muy amigable con el ambiente y con nuestro ánimo. Vea que le favorece mucho Le da alegría. finalmente. Y me comentaban que en el despacho, arquitecta, tú diseñas parte de los proyectos. ¿Cómo inicia la conceptualización de una casa como esta? Entrevista a los clientes, ver cuál es su lista de necesidades y de ahí empezamos a hacer una zonificación, tal como te lo enseñan en la escuela. Ok. Empezamos a hacer una zonificación y empezamos con lluvia de ideas en la oficina. Esta casa particularmente sí fue construida, bueno, diseñada por parte de todos los arquitectos que tenemos en el despacho. Cada uno fue aportando una idea y de acuerdo a la entrevista con el cliente se fueron sustrayendo las partes que más le gustaban de cada uno de los diseños. Y así fue como logramos esta creación. Excelente. Pues vamos a entrar. Claro, por Antes de que supuesto, nos coma el pásale, sol sí, a con todos, mucho si les gusto, sí, parece. el sol está fuerte. Pásale, por favor. Adelante, jóvenes. Por favor, acompáñenos. El terreno con pendiente Sí. negativa. No, ahorita te platico, por favor. Pásale, por favor. Un espejito de agua aquí que vale la pena mencionar, que cuidado donde pisan. Ah, bueno, sí, entre paréntesis, cuidado donde pisamos, pero las huellas están moduladas para el paso. Entonces, no ¿Cuánto- hay tanto problema, ¿no? ¿Qué Ya, separación tiene entre cada una? siempre son 60, 70 centímetros, que es la medida estándar de un paso. Ok. Entonces, aquí están moduladas y vamos caminando en forma normal y no tenemos tanto problema. Obvio, sí hay que tener cuidado, si no, sí se va. Pero está excelente, claro. 5 Pero centímetros. te da muy bonito, el ambiente ve. Sí, no, te da alegría el agua. 5 centímetros. Sí, Perfecto, fíjense. pasas. Ahí estamos. Y vean qué bellísima vista tiene la casa. Sí, la vista, pues teníamos que aprovecharla. En realidad, la mayoría de los terrenos de este fraccionamiento tienen muy buenas vistas. Está muy bien ubicado. Las lomas le dan la oportunidad de aprovechar las vistas. Entonces, este terreno tuvo esta gran ventaja de colindar con una barranca que conduce agua pluvial. Con mucha fuerza, es bastante fuerte. Cuando es la temporada de lluvia, se oye el rugir del agua muy agradablemente. Y nos recibe, bueno, una doble altura conectada con este puente. ¿Cómo es la vinculación de la casa? ¿Cómo se dividen las zonas? La zona pública, la zona de recepción, a la que accedes inmediatamente a través de la entrada principal, pasas a la sala, tienes a un lado el comedor y finalmente la cocina. Pero todo esto integrado para poder sacarle jugo a la fabulosa vista que tiene. Excelente. Que la cocina es muy llamativa. Ese color. Ese no es un color muy frecuente, pero se nos hizo y se les hizo a nuestros clientes un color pues muy agradable. No era muy fácil aceptarlo al principio, pero vean, se ve fabuloso. Se ve fabuloso y creo que mucho tiene que ver el equilibrio que le da el blanco. Esta piedra de cuarzo, ¿verdad? Es algo que se tiene que tomar en cuenta desde la decoración. Hay que tener puntos focales y no saturar de demasiados puntos. Hay que enfocarse en un punto, que en este caso es la cocina, que se le dio el color, el punto focal, y de ahí se enmarcó con blanco. Me agrada hasta los muros, ¿verdad? ¿Cómo va dividiendo un poco? ¿Esos muros son estructurales o es un tema de diseño? Bueno, sí, la mayoría de los muros son estructurales, pero no necesariamente. Estos son muros divisorios que nos dan la volumetría apropiada para cada una de las funciones de la cocina. Los hornos, el refrigerador y lo que ya es el área del fregadero y la estufa en la isla. Está buena la isla. ¿Qué dimensión tiene de ancho? De ancho es 1,20, 1,30 más o menos. Ok, 1,20. Sí. Y de largo como 2,20, 2,40. Sí, no, sí, como 2,50. Sí. 2,50. Miren qué bonita vista tiene todo este monoespacio. ¿Y se sabe la medida de lado a lado de este espacio? De muro a muro. Bueno,
De muro a muro debe de tener unos 10 metros más o menos. 10 metros. Ujú. ¿Y de ancho, de ventana a ancho la ventana? son 5 metros más o menos. Muy bien, muy bien. Ujú. Para darnos una idea a todos los que les gustan los espacios, el mono espacio de sala, comedor, cocina, para que se dimensionen un poco en la proporción de lo que ustedes tengan. ¿Hacia dónde lleva esta puerta? Ah, bueno, ya ves que siempre son importantes los servicios y los servicios tienen que estar ligados al área de la cocina. En este caso es el cuarto de lavado. Aquí tenemos el servicio de lavado y el acceso, bueno, ahorita está cerrada la puerta, pero también tenemos el acceso hacia la parte del frente de la casa. Ok, Pero bueno, tenemos aquí el control de todo lo que es el área de lavado. excelente. Bueno, y ya tenemos aquí en planta baja una recámara que es precisamente pensando en el futuro y también en la familia. Fue una solicitud explícita del cliente que tuviera una recámara en planta baja completa por si algún día llegaran ellos a necesitar, o también por algún adulto mayor, ya fuera sus papás o alguna persona que lo necesitara, ¿no? Y en la planta alta está la recámara principal y 2 recámaras secundarias Excelente. que se unen por el puente. Por el puente. Y aquí lo interesante era la forma de vincular, ¿verdad? O sea, porque es un área muy abierta y generas este vestíbulo, ¿verdad? Que te comunica con todas estas áreas que nos mencionas. La escalera. Podemos Medio baño. pasar. Sí, claro. Ah, fíjate esa ventanita, qué curiosa. Le funciona bien, sin necesidad de prender la luz. Tenemos claridad. Y si encendemos la luz, hay más claridad. Se aprovecha el baño debajo de las escaleras. Muchos tipos de luces. Muy bien, arquitecta. Sí. La seguimos. Es la recámara de planta baja. Es una recámara muy completa. Digo, no tiene ahorita los muebles asociados. Pero está de buen tamaño, Sí, está de ¿verdad? buen tamaño, sí. ¿Qué dimensión tiene? ¿Como un 380? Es de 380 por 4 metros. Ok. Y tiene también su propio baño. Tiene el área de closet, su baño y está muy completa para una persona, ¿no? ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Aquí vamos. Le haces unos cortes a la puerta, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, este diseño es... Toda esta casa es muy particular porque fue elegida totalmente los acabados aprobados por los propietarios. Pues sí, lo que pasa es que hay clientes que les gusta más lo clásico, hay clientes que les gusta algo novedoso y ahorita sí nos dieron la oportunidad de darles algunos detalles que no son tan frecuentes, pero que finalmente creo que logramos algo agradable. Se siente bastante agradable la casa. ¿Es una casa para habitarla constantemente o es de fin de semana? No, está habitada aquí de planta. Ok. Sí, si me permiten acotar, aquí en el fraccionamiento inicialmente era un fraccionamiento para fines de semana. Ajá. Pero ya nuestros clientes ya nos están pidiendo habitar aquí. La mayoría de las casas ya son para quedarse a vivir, para vivirlas de diario, y estas casas ya se están diseñando para estar aquí todos los días. 24/7, exacto. Qué interesante, ¿verdad? Pasan las costumbres y se vuelve ya el hogar de planta. Fue una evolución del fraccionamiento y pues muchas personas decidieron venirse a vivir. Lo que comentaba yo al principio, es un lugar muy agradable, el clima es súper agradable y está a unos minutos de cualquier zona. De la Ciudad de México principalmente, ¿no? Que la mayoría de los que viven aquí son de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿A cuánto tiempo estamos de la Ciudad de México? 40 minutos. 40 minutos, excelente. O bueno, aprovechando que están abiertas, vamos a conocer el área de la alberca, ¿qué estoy diciendo? De hecho, sí. ¿Verdad? Platíquenos de la alberca, es un proyecto muy interesante, ¿no? Como una socavación. No, lo que pasa es que también lo comentábamos al principio, estos terrenos colindan con una barranca y si nos asomamos a la colindancia, vemos que hay un gran desnivel hacia atrás. Claro. Y aquí todo para nosotros son ventajas.
Eso O sea, es. así si llega a un terreno plano, pues es padrísimo para diseñar una casa horizontal. Ajá. Pero si tenemos un terreno inclinado, hay que sacarle jugo, no hay que ir en contra. Aquí, aún así, se logró una nivelación que le permite a nuestros clientes que nunca Les les van a van a topar. cubrir, nunca va a haber nada que tape la vista. Está Tienes toda la totalmente razón. abierta. Padrísimo. Y de verdad me gustó esto, ¿eh? Fíjense el basamento como la oquedad, ¿no? Como si estuvieras jugando acá Minecraft, que le quitas, ¿verdad? Le quitas los bloquecitos. Se vuelve como un juego de pixeles, así como también el mismo mosaico de la alberca, ¿verdad? Los pixeles. Sí, es todo esto nos da volumetrías, juegos de volúmenes, juegos de sombras. Y aquí hay algo que sí es algo particular de nuestra oficina. No sé si algunos compañeros también lo exploten, pero los volados que nosotros logramos en base al diseño estructural es algo que aplicamos muy frecuentemente en nuestra arquitectura. ¿Cómo resuelven la estructura? ¿Qué tipo de losas? ¿Qué tipo de La elementos tenemos? estructura siempre la manda el diseño. Si escogemos una losa reticular o si escogemos una losa de vigueta y bovedilla o una losa monolítica, es en base a la economía, al diseño estructural y a los retos que nos presente el diseño. Y pues de ahí seleccionamos. En este caso es una losa reticular, la que nos permitió lograr estos volados y esta volumetría. Excelente. Reticular. Y este vidrio está soportando el peso de la alberca que sube su nivel. Sí, así es. El peso del agua, sí. La presión del agua. Es un acrílico, en realidad no es vidrio. Ah, acrílico. Es acrílico. Ese acrílico se 8 diseñó centímetros. especialmente para este hueco y se instaló por especialistas para que funcionara. Esto finalmente va a tener una cascada. Ah, ok. O sea, el nivel sube hasta arriba. El nivel sube, llega al ras y empieza a caer. Y Clarísimo. se hace la recirculación para darle un ambiente fantástico. Excelente. Solo que es un volumen de agua importante, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues ahí hay que equipar todo lo que es a la alberca, a su equipamiento, a sus bombas para que se logre esa cantidad de agua cayendo. De hecho, ahorita ya está funcionando, ahorita ya está cayendo la cascada desde el jacuzzi. Excelente. Y aquí vemos cómo el sol está en la parte lateral. Fíjense la sombra que alcanza a proyectar sobre los volúmenes en este lado. Es lo que comentábamos hace un momento. Ahorita la casa se puede disfrutar totalmente en la parte privada, la parte posterior. Nuestros clientes, nuestros amigos pueden sacar aquí sus muebles y sus comedorcito, almorzar y disfrutarla al 100% sin molestias por el clima, por la orientación. Excelente. Sí, la misma casa proyecta sombra. Muy bien. Pues vamos a conocer la planta alta, arquitecto. Fíjense, también cambia un poquito la sensación térmica ya con la cortina, ¿verdad? O sea, Sí, la casa es fresca. Ajá. La casa es fresca a final de cuentas. Eso se logra a través de la circulación de aire. Y aquí la tenemos pues tranquila. Ahí tenemos suficientes ventanas para poder hacer un cruce de ventilaciones y que la casa, aunque la zona es calurosa, pero la casa en el interior en este momento está fresca. Muy bien. Y el vidrio, el Tintex ayuda al control solar. Sí ayuda. Generalmente nosotros nos asesoramos a través de especialistas y hay cristales que absorben los rayos ultravioletas, los rayos que dan mayor calor. Y nosotros logramos también con eso bajarle algunos grados al clima interior de la casa. El Tintex es un poco aislante, pero no tanto. Pero no tanto. El bueno es el cristal Solite. Ese Excelente. sí te baja bastante el calor, incluso en domos lo hemos colocado para que no queme lo que es el interior de la casa, ¿no? Y el que lo logra es el Solite. El Solite, ok.
Excelente. Muy bien, pues vamos a conocer la planta Vamos alta. para arriba, sí, si nos acompañas. Yo los voy a ver subir, Sí. los voy a ver cruzar el puente. ¿Qué dimensión tiene la doble altura? Como unos 6 metros, ¿verdad? Sí, yo creo que un poquito más de 6 metros, creo que 6,50, no, como 6 metros, porque sí tenemos un límite de altura. Aquí estamos en el puente que comunica las recámaras. De este lado tenemos la recámara principal y de este lado las recámaras de visitas. En este caso, en esta casa en particular, recámaras de visitas y recámara principal. Y lo que se logra con esta doble altura, pues es, aparte de seguir disfrutando de la vista, la frescura y el ambiente súper agradable para disfrutar. Excelente. Vamos para allá. Me gusta la escalera empotrada, más oculta, más discreta. Son preferencias, ¿verdad? Eso me gusta a mí. Ok, está bueno esto. ¿Cómo Puentecito, sientes un poquito la tensión de la losa? ¿Qué altura tenemos aquí en planta alta? 2.65. Ok. Ese gatito quiere entrar. Sí, aquí es el dueño de la casa. Aquí este puentecito se forma muy agradable este punto en el que puedes controlar la vista del frente de la casa, que ahorita está la cortina por el asoleamiento precisamente, y hacia el otro lado la vista posterior. Pero pues es un punto agradable de la casa. De acuerdo. Muy bien. Lo seguimos. Ah, ok. Las Estas son las de visitas. sí. Ok. De un lado ambas. Con un lavamanos por fuera. Esto no lo vemos tan seguido. No. ¿Fue un requisito del cliente o ustedes lo propusieron? Esta es propuesta ya que nos solicitaron que este mismo baño diera servicio a más recámaras, pero a la vez querían la privacidad de tener su propio lavabo y que no se interrumpiera en lo que es el área húmeda, ¿no? Ok. De acuerdo. ¿Vamos a dejar pasar al gatito o no? Ok. Está buena la recámara con su buen balcón, ¿verdad? A su vista este. Voy a ver si podemos abrir esto. Sí. Se metió el gatito. Sí, ahorita lo checamos. Y pero lo que pasa es que sí, el balcón es también un caso especial. El balcón también está sombreado con la vista hacia el este, sombreada en la tarde para que se disfrute muy bien. Y tiene, si lo quieres ver, una vista también que te invita aquí a quedarte. Totalmente. A disfrutarla durante horas, tomar una lectura o simplemente quedándote viendo el paisaje, que es la mejor época, la época de lluvias. Y estas son formas particulares de la casa. ¿Ve? Ok. Son arquitectura y movimiento. Ya. Bueno, estaba pensando buscar el gatito. Muy cómoda. Oh, sí, pues bueno, estas dos recámaras son para las visitas, como te comentábamos hace un rato. Y con las medidas necesarias para que esté cómoda, la amplitud suficiente. Y en este caso, esta tiene orientación oeste. Pero aún así, con la volumetría que se logra mantener la frescura de la recámara. La misma casa proyecta sombra, ¿verdad? Con estos Exacto, salientes. con la volumetría que tenemos y que a la vez pues nos da estética y nos da funcionalidad. Exactamente, está buenísimo. Sí, vemos ese alero, fíjense, jóvenes. Ese juego del alero, el juego del muro, está protegiendo el interior de la recámara. Muy bien. Si Adelante. nos quieres acompañar hacia la Con mucho recámara gusto. principal. Seguimos con los juegos de volúmenes. Este es el balcón de la fachada principal, el cual nos da pues a la vez forma y otro espacio más para disfrutarlo. Este es un poquito más caluroso. Tiene esa doble función: proteger a la casa del sol
de la tarde, el sol poniente que es muy caliente, y a la vez en algún momento también se puede disfrutar como una área de relax para leer o simplemente para Dormir. para dormir en Una las maquita tardes. aquí no estaría nada mal. Pues no, fíjate. En la mañana, Muy porque buena idea. porque no le va a pegar el sol, ¿verdad? Se lo voy a pasar a los clientes, Sí. pero sí, sí, es un muy buen espacio que a la vez también nos decora y nos protege. Claro, no, hombre. Venirte aquí a jugar algo en la noche, está bueno. Y la recámara principal. Y la recámara principal. Ah, esta ya tiene su super balcón. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Tiene 5 metros por 4. 5x4, está cómoda. Se siente muy cómoda. Tiene espacio suficiente para poner sus cosas enfrente de la cama y su área privada de vestidor y baño. Su vestidor. Y baño. Aquí van los lavamanos, ¿verdad? Es correcto. Ah, qué bonito el piso de la regadera. Ese lo hacen manual, ¿verdad? Así es. Piedrita por piedrita. Terapéutico, ¿verdad? Ahí sentir la piedrita. Y su buen tragaluz acá. Ok. Muy bien. Se siente fresca esta planta. Y no hay aire acondicionado, ¿verdad? O sea, No. es que tiene ventilación cruzada todo el tiempo. Sí, es correcto. Tiene ventanas delante, ventanas atrás, está todo el tiempo corriendo el aire. Sí, tiene- Sí, ese balconcito está trabajando muy bien. Cómo fluye el viento. Y aquí te asomas a tu alberca y te pones, pues, muy buena residencia, arquitectos. Muchas felicidades. Gracias. Pues aquí a la orden y que pues con mucho gusto de recibirte. ¿Nos podrían compartir algo, por ejemplo, el costo por metro cuadrado que ustedes manejan aquí en la zona? Sí, ¿lo comentas o...? Bueno, alrededor pues, son unas casas con buenos acabados, no de lujo, pero sí en una línea alta, gama alta de acabados, está alrededor de 15,000 pesos el metro cuadrado de construcción. Excelente. De ahí puedes subir hasta donde tú quieras, ¿no? Pero ya desde 15,000 ya tienes una casa de buenos acabados. Es correcto. Está bastante bien el precio, ¿eh? Muy competitivo. ¿Cómo los pueden contactar? Pues tenemos nuestra página en Facebook de CAE Arquitectos y también nuestra oficina está saliendo del fraccionamiento. Entonces, ustedes trabajan especialmente en esta zona. Sinceramente no es la base, pero sí abarcamos todo el estado de Morelos, y la Ciudad de México. Vamos, de hecho, hacia donde nos pidan, con mucho gusto. No sé si esté bien que den nuestros teléfonos. Por favor, claro. Sí, en la oficina es el 735-35-671-72 y el de tu servidor es el 735-35-836-75. Excelente. Y pues con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Comentábamos hace rato, ya tenemos 30 años trabajando en la zona. 30. Sí, ya recorrimos un camino, ya conocemos bien la zona, conocemos muy bien el estado de Morelos. Somos peritos registrados, somos diseñadores de estructuras registrados también. ¿Ustedes también diseñan la estructura? ¿Calculan? Jóvenes, pues contáctenlos, vayan a darle amor a las redes sociales. ¿Me la repites, por favor? Es CAE Arquitectos. CAE Arquitectos. Excelente. Muchísimas gracias por compartir su trabajo y esperemos seguirlo conociendo muy pronto. Sí, muchas gracias. Ojalá. A la orden, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedirlos en el gran espacio de la casa que es Sí. la doble altura.